Colocamos todas y cada una de sus oraciones e intenciones. Colocamos cada familia, cada hermano enfermo, cada difunto y tantas situaciones difíciles. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios y sirvamos al hermano, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar nuestra Eucaristía, damos gracias a Dios por la vida, pero también con humildad, sinceridad y arrepentimiento, le pedimos perdón a Dios por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. Pedimos perdón por... Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Pedimos perdón por haber sido causa de división en casa, en el trabajo, en la parroquia, por no haber sido compasivo, por haber guardado rencor no perdonando. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas y un día nos lleve con Él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. Damos gracias por la vida, alabando al Dios uno y trino con el himno de gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Señor, yo confío en tu misericordia, que mi corazón se alegre porque me salvaste. Cantaré al Señor porque me ha favorecido. Oremos. Ha llegado el momento en el cual Dios nos da a todos esta oportunidad de agradecer, de rezar y junto al altar de Dios elevar nuestra oración. Les invito a que hoy de manera especial podamos orar por una familia calameña que su hijo se ha quitado la vida hace 2 días atrás, a la edad de 21 años. Eso nos tiene que llevar a retratarnos qué sucede, porque el ser humano no quiere vivir. Hagamos oración por la vida y por aquellos que están atravesando momentos difíciles. Concédenos, Dios de amor y de misericordia, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la palabra de Dios. El relato de David, que perdona la vida al rey Saúl que lo perseguía, debe inspirar al cristiano en su relación con quien le hace el mal. Escuchen. Primera lectura del libro de Samuel. Saúl bajó al desierto de Ziph con 3.000 hombres, los más selectos de Israel, para buscar a David en el desierto. David y Abisaí llegaron de noche, mientras Saúl estaba acostado, durmiendo en el centro del campamento. Su lanza estaba clavada en la tierra a su cabecera, y Abner y la tropa estaban acostados alrededor de él. Abisaí dijo a David: Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos. Déjame clavarlo en la tierra con la lanza, de una sola vez. No tendré que repetir el golpe. Pero David replicó a Abisaí: no lo mates. ¿Quién podría atentar impunemente contra el ungido del Señor? David tomó la lanza y el jarro de agua que estaban a la cabecera de Saúl y se fueron. Nadie vio ni se dio cuenta de nada, ni se despertó nadie, porque estaban todos dormidos. Un profundo sueño enviado por el Señor había caído sobre ellos. Luego David cruzó al otro lado y se puso en la cima del monte a lo lejos, de manera que había un gran espacio entre ellos, y empezó a gritar a la tropa y al rey Saúl: aquí está la lanza del rey, que cruce uno de los muchachos y la recoja. El Señor le pagará a cada uno según su justicia y su lealtad, porque hoy el Señor te entregó en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo con la antífona: el Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuando dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados, como un padre cariñoso con sus hijos. Así es cariñoso el Señor con sus fieles. El Señor es bondadoso y compasivo. Llevamos en nosotros la imagen del hombre de tierra, el viejo Adán.
estamos llamados a reproducir al hombre celeste, Cristo Jesús, el nuevo Adán. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, esto es lo que dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente. El último Adán, en cambio, es un ser espiritual que da la vida. Pero no existió primero lo espiritual, sino lo puramente natural. Lo espiritual viene después. El primer hombre procede de la tierra y es terrenal, pero el segundo hombre procede del cielo. Los hombres terrenales serán como el hombre terrenal. Los hombres terrenales serán como el hombre terrenal, y lo celestial como el celestial. De la misma manera que hemos sido revestidos de la imagen del hombre terrenal, también lo seremos de la imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelista Lucas nos ratifica con cuatro enseñanzas de Jesús que podemos resumir con: sean compasivos como también su Padre es compasivo. Los invito a ponerse de pie para aclamar el Santo Evangelio. En el número 80 cantamos. Cantemos todos los hijos de Dios las maravillas que hizo el Señor. A Él por siempre la gloria y el honor. Aleluya. 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 Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que maldicen, oren por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que lo aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito y extraordinario hacen ustedes? Eso también lo hacen los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcará sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida con que ustedes midan, también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dios que nos amas, hoy te damos gracias. Dios de la vida, te alabamos hoy. Dios que nos amas, hoy te damos gracias. Dios de la vida,
Hoy sin duda la palabra de Dios tiene como hilo conductor un gran tema que a cada uno de nosotros nos cuesta y tiene que ver con el don misericordioso del perdón y cómo nos vamos a dar cuenta de alguna manera de estas 4 exigencias que el Señor nos ha dejado. Y por eso podríamos decir que ser católico, cristiano, hijo de Dios es lo más difícil, porque la medida que nosotros pensamos es muy distinta a la de Dios. Si estábamos atentos a la primera lectura tomada del libro de Samuel, vemos de alguna manera que en la vida de David y de Saúl se repite la historia de la humanidad, que es el tema de las rivalidades, de la envidia, de esa tentación de alguna manera que a veces hemos sentido de tomar justicia por nuestras propias manos. Y vemos que cuando el ser humano quiere tomar justicia, entonces de alguna manera eso le genera un desgaste físico, humano, psicológico, y te lleva como a esa pregunta que uno siempre se hace en el silencio: ¿y por qué a la gente mala le va bien? ¿Y por qué a esta persona le ha ido tan bien? Pero vemos que de alguna manera, ¿cuál es la gran esperanza? Que uno no tiene que combatir contra el mal. Ya San Juan Pablo II lo recordaba muy bien: el mal se devora a sí mismo. Y vemos que de alguna manera, aunque el mal sea fuerte, sabemos que es más fuerte el poder que nos da Dios con su gracia cuando le buscamos. Y por eso cuando uno medita este hermoso Salmo 90, 91, al amparo del Altísimo, que es un salmo de protección, un salmo de victoria y de alabanza, donde el Señor nos da su fuerza y gracia y nos recuerda: caerán a tu izquierda 1000, 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Pisotearás leones y dragones, porque Él nos cuida a la sombra del Altísimo. Y vemos que de alguna manera una primera enseñanza que nos da el Señor es no tomar justicia por nuestras propias manos. Y ese ejemplo lo vemos en el rey David. El rey David podía haberse desquitado y tomar venganza y asesinar, pero ¿qué hace David? Confía en la justicia divina. Y puede tardar, pero llega. Porque así como Dios es infinitamente misericordioso, también es justo. Porque si le quitamos la justicia a Dios, entonces hacemos un Dios a nuestra medida, un Dios de bolsillo. Por eso, por ejemplo, no es lo mismo cuando una persona toda su vida vivió 8 y 80, hizo y deshizo, y en el último suspiro se arrepiente y se confiesa. No es así tan deportivo, se fue para el cielo. Porque el libro del Apocalipsis nos lo recuerda: nada manchado puede ver el rostro de Dios. Entonces no es lo mismo aplicarle la justicia a esa persona que al hombre y mujer que desde el principio se esforzó por querer ser un buen hijo de Dios, un buen ser humano. Entonces hay que tener siempre ese sano equilibrio. Entonces de alguna manera el Señor nos invita a dejarlo todo en las manos de Dios. Y centrémonos también hoy en esta hermosa segunda lectura que nos recuerda también lo que somos cada uno de nosotros. A veces dejamos salir ese hombre viejo, es decir, nuestro propio pecado, nuestras miserias, nuestros defectos, nuestras soberbias, nuestras vanidades y todo aquello que a veces nos impide acercarnos a Dios y hacer familia y comunidad. Y finalmente centrémonos en el Evangelio, la palabra de Jesús. Y piensen ustedes cómo comienza Jesús. Amen a sus enemigos. Padre, ¿cómo así? Amar y perdonar al que asesinó a mi hijo, al que abusó de mí, al que me hizo la cama, al que me enterró el puñal por la espalda. Pero para entender este perdón y este amor, tenemos que de alguna manera partir de algo elemental. El perdón no es algo que uno saca de la manga o del bolsillo. El perdón, primero que todo, es un don de Dios que todos los días tenemos que pedirle a Dios. Y por eso cuando uno meditaba y leía este hermoso libro del Papa Emérito Benedicto XVI, el libro de Jesús de Nazaret, el Papa Benedicto da un apartado acerca del perdón y deja una frase gatillante que nos recuerda: para que haya un verdadero perdón hay que sanar las heridas, porque cuando uno no cierra esa herida se va abriendo como una grieta, y esa grieta es lo que vemos hoy: resentimientos y odio. ¿Cuál es la diferencia del pecado del odio y del resentimiento?
Porque a veces cuando uno se sienta a confesar, mucha gente a veces dice, Padre, odio a mi madre, a mi suegra, a mi vecina. ¿Cuál es la diferencia del odio y el resentimiento? El verdadero odio es cuando yo deseo la muerte de esa persona. Cuando yo disfruto que le va a llamar y le deseo que lo coja un tren, que lo maten, que lo asesinen. Ese es el verdadero odio. En cambio, el resentimiento es lo que la gran mayoría queda con esa ira, porque sabemos que hay palabras que duelen. Y más nosotros que somos seres humanos, mire, nosotros tenemos una memoria fotográfica para lo negativo. A usted se le puede olvidar el aniversario, el cumpleaños, pero nunca se le va a olvidar el día que te humillaron por un plato de comida, un día que te sacaron en cara un arriendo, un día que te sacaron en cara tal favor o tal situación, porque el ser humano está como más programado para recordar lo negativo. Y eso es lo que vemos hoy. Si uno se da cuenta, todos somos felices mirando el punto negro, opinando, velando, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, ¿cuál es la lección que hoy el Señor nos enseña? Antes de amar y de perdonar al enemigo, Jesús nos recuerda y nos dice, ore por sus enemigos. Por eso cuando decimos, Señor, ten piedad, Cristo, Señor, ten piedad, se nos recuerda que Jesús tomó esa humanidad humana, se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado, y Él conoce lo que es la naturaleza humana, porque hay cosas que son muy difíciles de perdonar. Por eso cuando Jesús en el Evangelio de Mateo nos dice, carguen con mi yugo. ¿Cuál es el yugo que pesa? El amor y el perdón. A veces confundimos la cruz con una limitación física. ¿Y cuál es la verdadera cruz? El perdón. Es la primera palabra que Jesús dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y de alguna manera dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odien. Claro, por eso para pelear se necesitan dos personas. Porque cuando tú me agredes, ¿yo qué estoy esperando? Que tú me contestes o no. Pero si yo me quedo en una actitud de silencio o te ignoro, y por eso es muy importante cuando a nosotros se nos van los enanitos al bosque, somos pasto seco. También el padrecito se enoja, no crea que yo hablo bonito, pero también a veces lo visita uno la ira, la impaciencia, el querer hacer otras cosas, y de alguna manera que el Señor nos invita, ora, enciérrate en tu pieza, sal a caminar, pon tu música, porque si tú te dejas llevar de la ira, tú puedes expulsar una palabra que aunque tú al momento pidas perdón, ya heriste y mataste a esa persona. Porque nosotros tenemos dos vidas, maldecimos o bendecimos. Y maldecir no solamente decirte maldito. ¿Cómo bendecimos en la casa? Piensen ustedes cuando una esposa se enoja, se vuelve como pantera. A veces esa mujer, ¿qué hace? Maldito el día que me casé contigo. Maldito el día en que te conocí. Maldito el día en que te hice caso. O frases como, usted no sirve para nada, bueno para nada. ¿Sí? En cambio, ¿cuáles son las palabras de bendición? Estoy contigo, ánimo, lo puedes hacer. Miren ustedes la lección tan bonita que una mamá le puede hacer a un niño. Cuando usted manda a su niño a lavar la loza, los primeros días el niño lava mal, ¿no? Deja con jabón, deja con manteca, y es allí donde tú lo debes animar. Porque si tú le dices bueno para nada y le empiezas a gritar, no. Pero si tú te detienes y le dices, mi hijo lindo, vea, le quedó jabón con dulzura, con caridad, va a ser más fácil. Entonces, miren que el Señor nos da las armas, no desgastarse. Yo les pregunto en esta mañana, ¿cuál es el principal enemigo que tenemos nosotros? ¿Cuál? Pasa palabra, bien. ¿Cuál tenemos? ¿Cuál es el principal enemigo? Uno mismo. Nosotros somos los principales enemigos. Y sobre todo cuando nos dejamos llevar por la tristeza y la amargura. Piensen ustedes cuántas personas dicen, soy una basura, no sirvo para nada.
nadie me quiere, etcétera, etcétera. Y nos vamos tirando de autoestima. Oren por los que los difaman. Si hay algo que no ofensa capicas, que hablen lo que no es o no. Porque no falta el señor o señora chismosa, ¿cierto? Dieron un tiro, pero ella dice que fueron 6. ¿Ya? Y le va poniendo color a lo que no ha sucedido. ¿Sí? Entonces es muy importante que el Señor nos recuerde ese pecado que a veces no confesamos. El pelambre, la murmuración. Y es allí donde uno conoce la verdadera amistad y lealtad. Porque si yo estoy en un grupo donde hablan de mi amigo, de mi amiga, y yo me quedo en silencio, ¿qué clase de amigo soy? Yo tengo que animar y decirle, ve, acércate y díselo en su cara con misericordia, con caridad. Después Jesús dice al que te pega, preséntale otra mejilla. Ojo, porque si la interpretamos literalmente, vamos a ser tontos, ¿o no? Porque Jesús dijo, sean mansos, no mensos. Y si usted medita la pasión de Cristo, cuando lo llevan ante Pilato y ante los sumos sacerdotes, recuerden cuando a Jesús le pegan, Jesús ¿qué responde? Si he dicho algo falso, ¿por qué me pegan? O sea, Jesús también nos invita a sabernos defender sin usar la violencia. Pero tampoco podemos dejar que nos pisoteen, porque sabemos que tenemos la dignidad. ¿Y cuántas mujeres se dejan abusar y golpear de sus hombres, de los hijos, etcétera? Y por eso la tercera enseñanza que hoy el Señor nos da es todo lo que quieren que hagan por nosotros, hacerlo por los demás. Queremos que Dios nos perdone, pero no perdonamos a la hermana. Queremos trabajo, queremos alimento, pero a veces somos devotos de la Virgen del Puño. ¿Saben cuál es esa devoción o no? Manito de guagua, porque yo no sé, hay gente que le duele gastar. ¿Se han dado cuenta que eso a veces pasa en la familia? A veces somos manito de codo para la mamá, pero para las amistades gastamos. El ejemplo que yo siempre pongo y que me ha enseñado la vida. Mire, usted cuando sale con su esposo a mercar, ¿cuál es la actitud del esposo? Cuando usted coge el carrito y empieza a echar las cosas, ¿qué le dice él? Mija, eso está muy caro. No, yo no como de eso. Pero si va con la amante, pida que yo pago y pida lo más caro. Esa es la verdad. ¿Sí? Porque a veces somos felices gastando con los demás, pero con los propios nuestros todo nos parece costoso y caro. O lo más triste, usted le ahorra la billetera al marido y el marido la despilfarra. Carritos, casinos, ya ustedes me entienden, ¿cierto? Y por eso el Señor en una cuarta invitación nos invita, ¿qué extraordinario hacemos nosotros? Y esa es la gran diferencia y el gran reto y desafío. No se necesita ser hipócrita. O sea, se supone que la persona que me ha causado tanto daño, yo no voy a sonreír y abrazarla. Sería hipócrita, ¿cierto? Sino que comienzo este camino de orar. Que el Señor me dé la gracia de algún día perdonarle. ¿Sí? Y por eso es un proceso largo. Uno ora y entrega a esa persona buscando primero la sanación. Porque mire, cuando el ser humano no se perdona primero a sí mismo y no perdona al otro, entonces comienza su vida a convertirse en una vida de amargura, de soledad, de abandono, de resentimiento. Y por último, el Señor nos invita a la misericordia y a no juzgar. Por más evidencia que yo sepa del pecado del hermano, saberlo corregir a tiempo, pero no dármelas de santo. Porque eso a veces pasa en nuestra iglesia. Pensamos que por venir a misa el domingo ya somos santos e inmaculados, o porque rezamos el rosario. Eso se tiene que proyectar en tu casa, en tu trabajo. Mire lo que decía en el acto del perdón, por las veces en que nosotros dividimos la familia, el trabajo, la comunidad. Que el Señor pues en esta Eucaristía nos dé a todos la gracia de orar por aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos hacen la vida imposible. Y yo creo que tenemos un ejemplo que nos va a ayudar a comprender esta palabra de Jesús. Cuando uno medita la biografía y vida
del Padre Pío, de San Pío de Pietrelcina, uno se da cuenta que este hombre de Dios, como desde la infancia el Señor lo preparó, permitió que el demonio lo acechara desde niño, desde joven, hasta la muerte. Pero lo más doloroso que fue cuando su propia iglesia lo persiguió, lo condenó y lo castigó sin celebrar los sacramentos, porque lo tildaban de vanagloria, de chiflado, etcétera, etcétera. ¿Sí? O qué decir de la vida de hoy, del Papa Benedicto. Vemos cómo él hoy es atacado y se le acusa de algo injusto, de una reunión que él no estuvo presente hace 46 años. Ahí no ve el influjo del mal. Si a uno se le olvida lo que pasó ayer, ahora qué memoria uno va a tener en 46 años. ¿Sí? Porque sabemos que el maligno no quiere escuchar profetas solo. ¿Y cuál es la mejor manera de destruir una persona? Con un comentario. Por eso la fuerza que tienen las redes sociales. Qué miedo cuando a veces una persona dice, uno tal persona, y todo el mundo empieza a opinar. ¿Y usted qué va a saber si esa señora sí fue a la par o no? Porque a veces la imagen distorsiona. ¿Sí? Entonces le pedimos al Señor esa gracia, de que el Señor nos dé esa gracia de orar por todos aquellos que obran el mal. Porque hay personas, yo se los digo con fe y con convicción, he conocido personas que disfrutan haciendo el mal, y lo disfrutan. Y hasta incluso en un momento de envidia y de rabia acuden a brujerías. El Señor permite el maleficio, pero para obtener un gran beneficio, para al final tener la recompensa de que el bien siempre triunfará sobre el mal. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentémosle al Señor nuestras oraciones por toda la Iglesia, por todo el pueblo santo de Dios, por toda nuestra capilla y comunidad María Reina, para que crezcamos en la fe y en la unidad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por todos nuestros hermanos enfermos, por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma, por aquellos que se sienten solos, tristes, abandonados, por aquellos que han intentado suicidarse. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por cada familia, por cada hogar, por cada matrimonio, por aquellas familias que hoy viven la enfermedad, el desempleo, el duelo, por todos ustedes y por las intenciones de Sandra Zapata y su familia, por toda la familia Gómez. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Elevamos nuestra oración por todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos y seres queridos, por todas las almas olvidadas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y hagamos nuestra hoy la palabra de Dios. Cada uno en el silencio te invito a que puedas traer a esa persona que te quita la paz, a esa persona que te ha destrozado, que te ha hecho la vida imposible, aquella persona que te cuesta perdonar. Tráela hoy en esta Eucaristía. Por todos aquellos que hacen el mal, que el Señor les conceda la humildad, el perdón y la conversión. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Todo esto te lo pedimos por intercesión de María Reina, diciendo: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y junto al pan y al vino le presentamos al Señor la ofrenda de nuestras vidas cantando. En el número 106 de Lluvia.
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Vivamos este momento eucarístico desde la fe y la humildad, que sea una oportunidad para encontrarnos con Jesús y que sea una oportunidad para descansar en Él y poder orar por nuestros enemigos. Aquellos que puedan, les invito a colocarse de rodillas ante el misterio de Dios en la Santa Misa. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros difuntos y aquellas personas que nos cuesta perdonar. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su segunda venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la oración y ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu en el que no haya ninguna división. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, en la advocación María Reina, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Andes, el santo cura de Ars, San Pío de Pietrelcina, San Juan Pablo II, Santa Laura Montoya, la beata Laura Vicuña y el beato Marianito de Jesús Euce, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz, la salud, el trabajo y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Oscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo tu pueblo santo redimido por ti, y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, seres queridos, y a cuantos murieron por tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza y de unidad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría nos damos ese abrazo de paz. Cantamos el Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos nuestros hermanos enfermos y difuntos, diciendo: yo quisiera, Señor, recibirte Yo quisiera, Señor, recibir con aquella pureza y humildad con aquella pureza y humildad con que te recibió vuestra Santísima Madre, con la que recibió nuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. con el espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, Y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma ven a mi y alma jamás permitas y jamás permitas que me separe de ti. que me separe de ti. Amén. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Veramos el canto en el libro en el 189.
trabajo, la salud, por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Jesús. Gracias, Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos a María Reina diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de dar la bendición, entregar el saludo a nuestro párroco, el Padre Alexander, que siempre agradece vuestro cariño, vuestras oraciones. También recordarles que he venido también a servir, así que el día de mañana que tengan algún enfermo, o quieran bendecir la casa, o quieran confesarse, o quieran alguna Eucaristía en la semana, y con la encargada de la capilla se puede tener una Eucaristía en la semana, ya ustedes ahí lo programan y me avisan, ¿ya? También irnos preparando, que ya se acerca nuestro tiempo de Cuaresma, el 2 de marzo tendremos ya el miércoles de ceniza, ahí vamos a entregar, si Dios quiere, las cajitas de Cáritas, y vamos preparando para vivir nuestra Semana Santa, rezando y orando que no nos la quite, ¿ya? Que la podamos celebrar públicamente, porque yo creo que hace falta vivir nuestra fe públicamente. Bien, que el Señor esté con todos ustedes y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un buen domingo, inicio de semana, y nos despedimos cantando. Cantamos el número 252 del libro. Ave María Purísima.